Y bueno, yo creo que allí va saliendo sale el título de la clase de hoy y es funcionando por su propósito, funcionando por medio de su propósito eterno. Lo que indica, mis amados, que nosotros como hijos de Dios no tenemos funcionalidad ni operación fuera del marco del propósito eterno de Dios. Antes de continuar, quiero que oremos. Y mientras otros van llegando, vamos a orar. Oremos. Señor, gracias por este momento, por esta oportunidad. Padre, muchas gracias por el día que nos ha regalado. Pero gracias, Señor, por la obra gloriosa de Cristo en la cruz, por el sacrificio perfecto de la obra consumada de Cristo en la cruz, a través de la cual nosotros hemos sido, Señor, redimidos. Hemos sido restablecidos como reyes del reino que tú estableciste cuando nos creaste, Señor. Gracias porque en Cristo nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas en Cristo. Hoy te agradezco, Señor, por esta gran bendición de poder compartir con mis hermanos esta clase, por estos medios, Señor, por las redes sociales, y a la vez, Señor, poder ser edificados en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, amados, efectivamente está cayendo un poco de lluvia, pero bueno, disculpemos también el sonido, si hay alguna diferencia. Hoy cambiamos de grabar desde el computador al celular, la cámara es diferente, todo es diferente, pero quiero leer, para comenzar nuestra clase, leer un texto en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Estaré leyendo el versículo 9 y el versículo 10. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. La palabra de Dios dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este es un texto muy importante, porque dijimos que la temática es funcionando conforme a su propósito eterno. Por lo tanto, mis amados, lo que el apóstol Pablo está aquí diciendo tiene una relevancia poderosa en nuestro tiempo. Si bien la tuvo también para aquel joven Timoteo, que recibía la instrucción y la edificación de su padre espiritual, que era Pablo, el cual le instruía constantemente acerca de cómo debería vivir, pero también impartir la palabra, un hombre como Timoteo. Y aquí le está hablando acerca de la importancia de testificar de Cristo y de no avergonzarse de Cristo, dice Pablo, ni tampoco de él que estaba en prisión, porque aquello que a ellos los gobernaba era el propósito eterno. Y digo que es relevante para nosotros hoy, porque también somos gobernados, escúcheme bien, somos gobernados por el propósito eterno. No podemos continuar sin antes aclarar qué es el propósito eterno de Dios, para los que de repente todavía tienen esa confusión. Porque algunos todavía preguntan, yo quiero que ore por mí, pastor, porque quiero saber cuál es mi propósito en Dios. Yo te digo en el nombre de Cristo Jesús que no es tu propósito en Dios, es el propósito de Dios por el cual nosotros funcionamos, por el cual somos gobernados, y es lo que marca la pauta, es
claramente el parámetro por el cual los hijos de Dios somos edificados y a su vez somos enviados por el Padre para seguir manifestando este propósito eterno. Entonces dijimos, ¿qué es el propósito eterno? El Padre se había propuesto desde antes de los siglos, dice la palabra, manifestar su propósito. Su propósito era que su Hijo, como cabeza, tuviese un cuerpo en la tierra. Por dicha razón, el Padre crea lo que vemos, hace la creación. No hizo la creación simplemente porque a Él se le antojó y estaba desocupado. No, Él hizo lo que vemos. Toda la creación fue hecha para que se manifestara el propósito eterno. Primero se manifiesta en lo natural, en las cosas creadas. Luego se va manifestando de manera de tipos, sombras y figuras, hasta que en el cumplimiento del tiempo aparece la manifestación gloriosa en persona, en Jesús de Nazaret, del propósito eterno de Dios. Y ahora note, luego que ese propósito eterno de Dios tiene su manifestación en la tierra, luego entonces el Cristo muere, sepultado y resucita, y continúa entonces la manifestación de su propósito, pero ya dentro de los hijos, dentro del cuerpo, como cabeza del cuerpo. Por lo tanto, nosotros no podemos funcionar fuera del propósito eterno. Note el ejemplo que le quiero colocar. Cuando usted entra a laborar en una empresa, la empresa tiene unas directrices, la empresa tiene códigos de ética, tiene las normas, la normatividad que rige al empleado, y eso tiene que ver, o podemos llamarlo, el propósito de la empresa. Totalmente que si usted se hace empleado de dicha empresa, usted debe funcionar conforme al propósito de la empresa. Nadie puede funcionar fuera de los parámetros que una entidad que lo contrató le ha establecido previamente. Por lo tanto, en la vida que el Padre nos estableció, en el llamado divino y eterno que el Padre nos hizo en Cristo, no podemos funcionar fuera de ese propósito eterno. Por lo tanto, mi amado, escúcheme esto antes de que entremos en materia. Todo lo que un hijo de Dios hace, escúcheme, todo tiene que operar dentro del marco legal del propósito eterno. Pero para que entendamos la operatividad de su propósito, tenemos que entender cómo Dios lo establece en un pacto eterno. Y quiero darle claridad sobre esto, de que el propósito de Dios se establece en el Hijo eterno, pero se manifiesta también desde el pacto eterno. Y para eso debemos entender el antiguo pacto y el nuevo pacto. Yo pongo siempre este ejemplo. En Colombia hemos tenido muchas constituciones políticas desde muchos siglos atrás, pero la que más recordamos nosotros, que no somos tan antiguos, recordamos la constitución política del año 1886. Luego, en el año 1991, aquella constitución política es quitada y es reemplazada por la constitución política del año 1991. Tenemos entonces dos constituciones, salvo que una ha caducado y la otra está vigente. Desde la óptica del propósito eterno es igual. Tenemos el nuevo pacto o pacto eterno y tenemos el antiguo pacto. Por lo tanto, para que nosotros podamos funcionar dentro del ámbito legal correcto, tenemos que operar en el nuevo pacto. Cuando se opera en un pacto o en el pacto que caducó, en el pacto que viene en su momento no fue malo, pero que ya cumplió su propósito, si operamos en él, no estamos operando dentro de los ámbitos de legalidad. Escuche, Dios no es legalista, pero Dios es legal. Por lo tanto, es importante, amados hermanos que están escuchando o viendo esta clase, es vital que todo hijo de Dios comprenda, entienda cómo debe operar y en qué pacto debe operar. Cuando usted
opera en el antiguo pacto, desconociendo la manifestación del propósito eterno, es como que si yo llegara ante una entidad del gobierno hacer alguna solicitud y de repente tome la Constitución del año 1886 y con esa pretenda hacer ciertas reclamaciones. Ahora, pueden tener sentidos las cosas que estoy solicitando, pero el problema es que las estoy argumentando bajo un asunto jurídico que ya caducó. Entonces, el hombre o el funcionario encargado de dicha entidad le va a decir, está muy bien lo que usted está solicitando, pero tenemos un gran problema. Me va a decir, su solicitud no tiene piso jurídico, no tiene validez. ¿Por qué? Porque está fundamentada en la constitución política que ya caducó y fue reemplazada por una nueva constitución llamada la del año 1991. Entonces tendré que tomar mis documentos y volver a redactar los oficios fundamentados en una constitución vigente. No sé si me entendiste el ejemplo, pero hoy necesitamos nosotros funcionar, operar desde un propósito eterno conocido ya por todos, establecido en el pacto eterno, porque ese es el marco jurídico presente para la operatividad de la vida de Cristo en los hijos entendidos en este tiempo. Mis amados, por lo tanto, al funcionar dentro del propósito eterno, vamos a ver varios aspectos que ese propósito eterno debe hacer en mí. Note, el propósito eterno va a regular, escúcheme bien, va a regular mis expectativas. Voy a repetir esto. El propósito eterno tendrá que regular mis expectativas, en razón de que cuando las personas o nosotros conocimos al Señor por la pura gracia de Él, traíamos unas expectativas, y las expectativas de toda una persona que conoce de la palabra de Dios siempre están enfocadas en sí mismo. Las expectativas del hombre siempre serán, yo necesito que Dios haga algo en mí, que Dios me conteste la oración, que Dios me supla lo que falta, que el Señor me dé dinero para X cosa, que el Señor me apruebe el proyecto, que Dios me dé un empleo. O sea, todo eso en sí no es malo. El problema es que son mis expectativas. Pero note, el propósito eterno tendrá que regular nuestras expectativas. Voy a repetirlo porque considero que esto es importante. El propósito eterno de Dios tendrá que regular mis expectativas. Escúcheme, esto tiene que ser claro, porque mis expectativas siempre están enfocadas hacia mí mismo. Pero cuando ese propósito eterno regula esas expectativas, estarán enfocadas al desarrollo del propósito eterno en todo lugar o esfera donde Dios me coloque. Por lo tanto, mi amado, donde quiera que usted es colocado por Dios, ya sea en ámbitos de gobierno o en empresas o en estructuras privadas, allí ese propósito eterno tendrá su manifestación cuando antes ha regulado tus expectativas. La pregunta que tenemos que hacernos en esta noche es, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que tu corazón realmente quiere? Porque cuando entendemos que funcionamos conforme o desde el propósito eterno, se tendrán que acabar mis intereses personales. Y entonces, note algo muy importante, amados, tendremos que cambiar el mí por su propósito, ¿vale? El mí por su propósito. Tendremos que cambiar el que Dios me haga porque Dios nos ha hecho. Tendremos que cambiar, note, es que quiero que todo sea para mí y lo cambio por una visión corporativa, porque el propósito eterno de Dios no opera de manera individual, si bien
todos somos transformados de gloria en gloria conforme a ese propósito, pero su propósito para que en la tierra pueda ser conocido tendrá que ser a través de un cuerpo. Por lo tanto, el cambio de expectativa que el propósito eterno hace es que me tendrá que arrancar cierta individualidad que el hombre siempre carga y llevarme a la comprensión de que somos su cuerpo, de que somos su nación. Escúcheme, esto es muy importante, de que somos uno para Él, independientemente de dónde operemos o estemos, pero Él ve un cuerpo con una cabeza llamada Cristo, que es gobernante en ese cuerpo y que ese cuerpo trasciende a las esferas de la vida, independientemente de cuáles sean las condiciones, pero necesitamos que ese propósito eterno regule nuestras expectativas. Mis amados, la experiencia de los hijos de Dios no está fundamentada en cosas personales que yo haya podido experimentar. Eso está bien, pero lo que Dios quiere que se desarrolle en mi vida a partir de que comprendo ese propósito eterno es siempre una experiencia colectiva. Note, la palabra siempre habla, nos bendijo. No dice me bendijo o te bendijo, nos amó. Siempre incluye nosotros. Siempre la idea de Dios es corporativa, la idea de familia. Note, desde el inicio, Dios dijo, hagamos al hombre. Él no dijo, voy a hacer al hombre. Hagamos. O sea, la idea de Dios ha sido siempre de familia, de algo que sea corpóreo, no de algo individual. Y vengo a decirte, en el nombre de Cristo el Señor, que si el propósito eterno no regula tus expectativas, necesitas conocer al Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, y que a través de su Hijo nos ha manifestado su glorioso propósito eterno. Por lo tanto, dentro de esta línea que venimos hablando, de funcionar desde el propósito eterno, se necesita que los hijos que comprenden esta verdad alcancen la madurez. Ese es el problema número uno de la iglesia. La iglesia no tiene falta de oración. La iglesia no tiene falta de lectura bíblica porque todos la leen. No tiene falta de ayuno porque todos lo hacen. Lo que la iglesia de Dios necesita es madurez. Se llama madurez. Por lo tanto, mis amados, la madurez en este propósito eterno me lleva a migrar, ojo, a migrar del mí al su. Me lleva a migrar del su al nuestro. Ojo con eso. Lo que quiero que entendamos es que cuando hay madurez, entonces la comprensión del propósito se manifiesta a través del entendimiento del cuerpo. Note, cuando un niño es bien pequeño, el niño todo lo que tiene en su mano siempre dirá que es mío, ¿verdad? Usted le acaba de regalar al niño un dulce y usted le dice, ¿me das? Y él dice, no, mío. Porque una de las etapas de la vida es la niñez. Pero en la niñez hay inmadurez. Y una de las características de la inmadurez es que todo es mío. Mío, mío. Por eso este propósito glorioso y eterno regulará nuestras expectativas para que podamos pasar, transicionar de ese mí a ese nuestro. Esto tiene que ser glorioso, mis amados. Mientras somos niños, mientras nosotros somos niños, toda la concepción del evangelio es personal. Voy a repetir eso. Mientras somos niños, que me refiero a inmaduros, toda la concepción del evangelio será personal. Entonces, hoy voy a ir a la reunión porque necesito que Dios haga algo en mí, que Dios me hable, que Dios me bendiga y que Dios haga alguna cosa benéfica en mí. O sea, note las expresiones de la inmadurez. Por lo tanto, el apóstol Pablo, con respecto a esto, nos dice en la primera carta de los Corintios, y usted lo sabe,
lo hemos compartido muchas veces. Capítulo 13 de la primera carta a Corintios, verso 11, él dice que cuando él era niño, dice claramente que hablaba como niño, que pensaba como niño y que juzgaba como niño. Noten, las tres maneras de medir la madurez en un hijo de Dios es cómo habla, cómo piensa y cómo juzga o discierne. Esto no es para ustedes conocido, pero lo estoy diciendo con el fin de que vayamos haciendo un fundamento claro. El propósito eterno tendrá que regular, escúcheme bien, el propósito eterno de Dios tendrá que regular el cómo hablo, el cómo pienso y el cómo juzgo. Porque si al pasar de los años todavía seguimos hablando cosas incoherentes con respecto a la vida de Cristo o al Evangelio, es evidencia que su propósito no está regulando mi vida. Por lo tanto, mis amados, evidencia de un niño es sencillo: cómo habla, cómo piensa, cómo razona o cómo discierne. Por lo tanto, mientras que nosotros somos niños, o mientras que usted es niño en la parte espiritual, o es inmaduro, todavía usted no aprende o no ha aprendido, escúcheme, a determinar qué es lo que lo gobierna. Y quiero decirle algo, si usted lo puede anotar donde quiera: los hijos entendidos serán gobernados por el propósito eterno de Dios. Y este propósito eterno de Dios es que Cristo sea gobernante, que Cristo sea en todo el que tenga la supremacía, que Cristo sea el todo y en todos. Y a raíz de eso, que sea conocido. Dios no puede dar a conocer a su Hijo de ninguna otra manera, sino es a través de los hijos. Por eso nos ha hecho hijos en el Hijo, nos ha hecho primogénitos en el primogénito, nos ha sentado con el Hijo en lugares celestiales, nos ha resucitado en el Hijo. Bendito sea el Señor, pero este propósito glorioso lo tiene que regular todo, mis amados. Todo es todo. Por lo tanto, mientras el propósito eterno no regula mis expectativas, entonces para mí todo lo que pienso es en lo temporal. Repito, mientras que el propósito eterno no ha regulado mis expectativas, todo en lo que yo pienso siempre será en lo temporal, siempre será en lo visible, siempre será en lo externo y siempre será en lo sensorial. Voy a repetir esto porque es bueno que lo pueda escribir en sus hojas de cuaderno. Mientras todavía el propósito eterno no ha regulado mis expectativas, no me he alineado a la verdad gloriosa del Evangelio de Cristo, entonces todo lo que uno piensa será en lo temporal. Y quiero que sepa, la palabra dice que nosotros los resucitados en Cristo, Colosenses 3, no ponemos la mirada en las cosas de la tierra, sino en lo celestial. ¿Sabe por qué? Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y ese propósito tiene un calificativo que es el propósito eterno. Por lo tanto, todo lo que a nosotros nos guía, nos orienta, nos hace funcionar, tendrá que ser eterno conforme al propósito. Entonces, ¿piensa solo en lo temporal? ¿Piensa solo en las cosas de la tierra? ¿Solamente piensas en lo visible? Recuerde, mi amado, que la palabra nos habla también allí en 2 de Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Y cuando se refiere allí a fe, escúcheme que esto lo quiero aclarar. Somos llamados por Dios para aclarar. La fe que allí se refiere no es la fe que yo puedo producir, porque desde mi humanidad no produzco fe. Yo ando es en la fe del Hijo de Dios. Lo ratifica Pablo en Gálatas 2:20. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay un detalle, y es que cuando usted lee Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una palabra muy clara y es que la fe es una sustancia. Noten, los traductores bíblicos lo que han hecho es traducir la palabra fe del griego, han traducido es creer. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la palabra fe no se puede conjugar como verbo. Usted no puede conjugar yo fe, tu fe, el fe. No, pero creer sí. Pero eso le ha quitado una connotación poderosa a la realidad de la fe. Porque la fe es una sustancia. Por lo tanto, si la fe es una sustancia, no es algo que yo persigo, que yo produzco, sino que es una realidad interna y eterna que a mí me gobierna. Y estas son las maravillas de este glorioso evangelio. Es que ya no es mi fe, hermano. Note que hace poco cantábamos canciones, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Esas eran canciones de la niñez, de la inmadurez. Pero cuando entendemos que no es con mi fe, sino que en este glorioso propósito eterno es por la fe del Hijo en nosotros, entonces vivimos en una fe consumada y no en una fe que desea algo. Porque si la fe es una sustancia y nos habita, que es Cristo, en el Espíritu, entonces note, ya no es una fe que está anhelando algo, es una fe que está disfrutando lo que le ha sido dado. Esto tiene que ser muy claro para nosotros. Quizás para la mente estructurada en religiones y en dogmas será un golpe bajo, pero para los hijos entendidos en el glorioso propósito eterno será una seguridad que determina que la esperanza es clara, porque ahora la realidad de Dios habita en nosotros, tenemos una fe consumada. Por lo tanto, aquello que ya usted tiene, usted no va a decir yo creo que lo tendré. No, yo no puedo decir yo creo que yo tendré algún día a Luz Marina, a mi esposa. No, yo no creo eso. ¿Por qué? Porque ya la tengo. Es sencillo, la fe que se nos ha impartido por años es una fe contraria, porque constantemente le dicen, crea que lo tendrá, crea que el Espíritu Santo va a bajar sobre usted, crea que Dios va a abrir los cielos sobre usted. Hermano, eso es contrario a la realidad del propósito eterno, porque lo que ya habita en mi vida no se trata de creerlo, sino de estar seguros de que eso nos ha asido y que nos ha llenado y que ahora disfrutamos de la plenitud de la realidad del propósito eterno de Dios en Cristo. Entonces, si todavía tu realidad de vida está basada en lo temporal, está basada en lo terrenal, está basada en lo externo, en lo sensorial, necesitas ser gobernado por el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, mis amados, dejar que el propósito regule nuestras expectativas nos haría o nos llevaría a nosotros a determinar lo siguiente. Escuche eso, repito, dejar que el propósito eterno regule nuestras expectativas nos llevará a nosotros a entender lo siguiente. Ojo, que yo soy parte de su propósito, no de mi propósito. Ojo, voy a cambiarlo un poco. Que yo soy parte de su propósito, mas no él de mi propósito. ¿Está claro? Debe regular eso. Yo soy parte de su propósito porque al creer en Cristo, al unirme a Cristo, me he hecho uno con él. Pero no es que él sea parte de mi propósito, porque para muchos Dios es parte del propósito personal e individual. Entonces, cuando tienen dificultades, claman a Dios mientras están bien. Entonces se olvidan de todo lo que el Padre les ha encomendado. Yo hago parte de su propósito, mas no debo usar a Dios como si él fuera parte de mi propósito. Al entender que yo hago parte de su propósito, queda inhabilitada la operatividad de Juan Carlos como hombre humano. Queda inhabilitada ¿en qué sentido? Que ya no hago lo que me place, que ya no hago mi voluntad, porque ahora la voluntad perfecta de Dios habita en mi vida y es Cristo el Señor. Si usted está allí con alguien, dígale, te debe gobernar el propósito eterno de Dios. Entonces, soy parte de su propósito, no él es parte de mi propósito. Yo no puedo usar a Dios como a mí se me antoje.
y como yo quiera, como cuando llamo al bombero, llamo a la policía en momentos caóticos. No, mi amado, yo camino siendo uno con el propósito de Dios que es Cristo. Y frente a esa realidad hay un gobierno llamado Reino de Dios que opera en nosotros y que como eclesía tenemos que manifestar ese reino presente en el ahora, donde Él es el que gobierna y nosotros somos los gobernados, donde Él es el sumo sacerdote y nosotros somos su sacerdocio, donde Él es el rey y nosotros su reino, donde Él es el esposo, nosotros la esposa, donde Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, donde Él es la vid, nosotros los pámpanos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo soy parte de su cuerpo. Esto tiene que ser claro en el propósito eterno. Y yo soy parte de su eclesía. Soy parte de su propósito, soy parte de su pueblo, pero no pueblo como un pueblo, una raza diferente, sino como personas que tienen una cultura llamada la cultura del reino. Porque para muchos no es que el pueblo de Dios es un pueblo tal, no. El pueblo de Dios es un grupo de personas con una cultura en común, entendidos que han sido trasladados de las tinieblas a la luz y que ahora la luz en la cual habitan y que les habitan es la luz que se tiene que manifestar. Tú eres el pueblo de Dios en razón de que tienes la misma mente, la mente de Cristo, el mismo espíritu te gobierna, la misma cultura te gobierna y la razón de ser o el propósito eterno te define. Por lo tanto, mis amados, esto tiene que ser algo que a nosotros nos cambie la manera de ver las cosas. Note, para que el propósito eterno de Dios nos regule en su totalidad, nos enfoque en su totalidad, tenemos entonces, como dijo el apóstol Pablo, dejar lo que era de niño. El apóstol Pablo dijo, cuando ya fui hombre, habla de maduro, dejé lo que era de niño. Yo he hecho mucho énfasis en este texto, eso de dejar lo que era de niño. ¿Por qué? Porque si algo impide madurar, es aquello que no queremos dejar. Cuando algo no lo queremos dejar, entonces lo que no queremos dejar nos impide madurar. Y el propósito eterno será efectivo en esta tierra a través de hijos maduros, porque un hijo maduro es aquel que está en capacidad de recibir la herencia y de administrarla con una sensatez que ese propósito le ha otorgado. Nadie puede en estado de inmadurez o de niñez recibir herencia. Mientras se es maduro, se necesita de alguien que esté como tutor para manejar sus bienes. Pero los hijos maduros, escúcheme, entendidos, son aquellos que saben que han dejado lo que era de niño y que ahora en el ámbito espiritual no los gobierna lo terrenal, no los gobierna lo sensorial, no los gobierna lo externo, son gobernados por lo celestial porque ahora hacen parte del celestial, que es Cristo el Señor. Al dejar lo que es de niño, seremos gobernados entonces por el propósito eterno y se acabará la forma de hablar, como por ejemplo, mi ministerio. ¿Cierto? Interesante eso. Mi ministerio. Para muchos, Dios es mi Diosito, no es tu Diosito, porque ahora entiendes que has madurado y no es tu Diosito, Él es tu Dios, Él es tu Rey, Él es tu gobernante, Él es la realidad que te hace caminar hacia una meta establecida y es que Él sea cada día en nosotros incrementándose y nosotros siendo conformados a la imagen de Él. Por lo tanto, mis amados, cuando ya dejamos lo que es de niño, como Pablo dice, entonces comenzamos a ver cómo ese propósito eterno regula mis ambiciones, regula mis expectativas. Y noten que cuando ya yo voy creciendo en la madurez que necesita el Hijo de Dios para ser acorde a lo grandioso de este propósito eterno, entonces ya mi mirada comienza a enfocarse en lo eterno. ¿Vale? Y vuelvo a Colosenses 3 que dice, si ustedes han resucitado con Cristo, le dice Pablo a los hermanos de Colosas, pongan la mirada, vamos a decirlo así, en las cosas eternas. Allí habla de lo celestial.
Y dice la razón por la cual los resucitados ponen su mirada en lo eterno o en este propósito eterno. ¿Sabe cuál es la razón? El verso 4 lo dice, o el verso 3 de Colosenses 3, porque ustedes han muerto y la vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios. Y el 4 nos da la idea más clara. Y cada vez, dice en el griego, que esa vida de ustedes que es Cristo aparece, faneró o se manifiesta, ustedes también son manifestados con Él en esa gloria. En otras palabras, a ti te gobierna el propósito eterno para que haya una manifestación de la vida del eterno. Bendito sea el Señor. A nosotros nos gobierna el propósito eterno. ¿Sabe para qué? Para que haya una manifestación del propósito eterno de Dios. Por lo tanto, comenzaremos a poner nuestra mirada en lo eterno, en lo invisible, en lo interno y en lo espiritual, porque ese es el problema de la gente. El problema de la gente, ¿sabe qué es? Lo temporal, lo visible, lo externo y lo material. Pero un hijo maduro necesita todas esas cosas materiales, pero sabe que el fundamento gobernante de su vida es lo eterno, amado. Lo eterno, lo invisible, las cosas que no se ven. Note, lo interno y lo espiritual. Yo no sé a ti qué te gobierna, pero en esta clase al menos aprenderemos que debemos ser enfocados y funcionar desde el propósito eterno de Dios. El texto que leímos al iniciar, el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo, segunda de Timoteo 1, verso 9, le explica el verso 8 para que el contexto sea claro, de segunda de Timoteo 1, dice, por tanto no te avergüences de mí, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó, ojo, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo. Ese es el propósito eterno. Dice entonces, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiero decirte algo y sé que va a ser un poco, como dijo un amigo pastor, aquí es donde la cabeza comienza a tronar. Porque note, el texto inicia diciéndonos que no nos avergoncemos, le dice Pablo a Timoteo, del Señor Jesús ni de él porque estaba preso. Y para él, la gente que circundaba su territorio decía, tu apóstol está preso. ¿Qué puede un preso ser ejemplo para ustedes? Y Pablo dice, no te avergüences del Señor ni de mí preso suyo. Pero pasa a decir, que Dios fue el que nos salvó y llamó. Note que primero no te llamó, dice que te salvó primero. En otras palabras, esto es un golpe bajo a la estructura dogmática y religiosa del hombre. Porque lo primero que Dios hace es salvarte, regenerar tu espíritu, hacerte uno con Él en el espíritu, para que entonces, resucitado, puedas oír el llamado. Esto tiene que ser claro para funcionar dentro del propósito. Nadie puede funcionar dentro del propósito eterno si piensa que algún día será salvo y olvida que el Padre lo primero que hizo fue salvarlo. Ay Dios, esto es un poco fuerte. Entonces, Él nos salvó y nos llamó, pero no de acuerdo a que yo era muy buena persona, que era el más intelectual. No, fue conforme a su propósito. Eso lo que indica es que a ti te trajo a existencia, fue su propósito. Amén, amados. A ti te trajo a existencia, fue su propósito. Luego hay un llamado que viene, y ese llamado ¿para qué es? ¿Para que cumplas tu propósito? No, para que cumplas su propósito y se desarrolle ese propósito en un proceso. Por lo tanto, dice que eso fue conforme al propósito suyo. Aquí es claro, el propósito estaba establecido. ¿Cuál era? Que el Hijo fuese conocido, pero para ser conocido tendría que ser impartido en los hijos. Pero esa impartición de ese propósito en los hijos sería por la gracia. Dice aquí, y la gracia
Ojo, la gracia, el apóstol Pablo era experto en esta temática, porque era un hombre iluminado por la obra de Dios. La gracia no es algo que tú recibirás. Nota que dice que la gracia te fue dada. Le dice Pablo a Timoteo, y la gracia que nos fue dada. Y lo más duro, ¿sabe cuál es, hermano? Para el hombre adámico. Que la gracia no te fue dada ayer, sino que la gracia te fue dada antes de los tiempos, de los siglos. Por lo tanto, a mí me tiene que regular ese propósito que me fue impartido por gracia antes. Lo que indica es que mi respuesta a ese propósito es que aunque yo ni siquiera tuve que ver, y mucho menos lo merecía, al Padre le ha placido darme a mí como humano, después de destruir la genealogía o genética adámica e impartirme la vida de Cristo, le place al Padre hacerme partícipe de su propósito eterno por pura gracia. Lo que indica es que tú no tuviste que ver, tú no moviste las influencias, tú no fue es que mucha gente, hermanos, tiene la osadía de decir, al fin, cuando yo le abrí mi corazón al Señor, el pobre Dios estaba tocando la puerta, estaba sufriendo porque no le abría el corazón, amado. Cuando tú abriste el corazón, es porque el Espíritu te ilumina, que desde antes de los tiempos de los siglos, Él te salvó. Él te llamó conforme a su propósito y conforme a la gracia que te ha sido dada. Por lo tanto, frente a esta realidad, frente a esta plataforma, mi deber es funcionar de acuerdo a ese glorioso propósito. Por lo tanto, amados, ¿qué tiene que entender un hijo con respecto al funcionar desde su propósito? Tiene que entender que la fuente de la función que desarrollamos en esta tierra es su gracia. Voy a repetirlo. La fuente de la función que tenemos, sea lo que hagas, porque en todo lo que hacemos, su propósito debe ser visto, que es Cristo. Entonces, la fuente de esa función es su gracia. Y ahí hay otro golpe bajo, porque allí se acaba la meritocracia. Mucha gente tiene conceptos, escúchenme este concepto de mucha gente en otros lugares del planeta, que dicen, yo llevo tantos años en esta congregación y no me han tenido en cuenta. Yo vengo a decirte en el nombre de Cristo Jesús que lo que tendrá que regular la función que tú desarrollas dentro de su propósito eterno es su gracia. Lo que te dice que no tienes ninguna clase de meritocracia para poder funcionar. Tú no eres pastor, ministro, evangelista, maestro, qué sé yo, lo que tú hagas en la congregación, no lo eres por lo que tú llevas de años allí congregándote, lo eres porque su gracia te ha habilitado. Ay, Dios. Y el apóstol Pablo lo habla claramente. La fuente de su función es la gracia. Él dice en la primera carta de Corintios 15, Primera de Corintios capítulo 15, versos 9 y 10. Dice que, el contexto dice que a él se le apareció el Señor como un abortivo, por allá de último. Pero dice que ha trabajado más que todos y aclara, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque por su gracia soy lo que soy. Escúcheme, un hijo de Dios entendido en que el propósito eterno regula su función, su vida y todo lo que él es, siempre sabrá que todo lo que puede recibir, puede hacer y en lo cual puede operar tendrá que ver con la gracia. Sin la gracia no podemos funcionar. Cuando no hay gracia, quien gobierna es Adán. Cuando no hay entendimiento de la gracia, la religión tiene su poder. Pero cuando la gracia aparece, la religión será totalmente aniquilada, porque la religión se mueve por lo que el hombre puede hacer, pero la gracia se mueve por lo que el Padre en Cristo hizo en nosotros, en la cruz del Calvario, en esa obra consumada de la cruz. Mi amado, allí en su lugar, usted puede dar un gloria a Dios, está en su casa, nadie lo va a perturbar, pero tu función la tiene que regular la gracia, que al igual que su propósito, te fue dada antes de los tiempos de los siglos. Por lo tanto,
La gracia de Dios forma mi identidad. Ojo con eso. La gracia de Dios forma mi identidad. ¿Por qué? Porque cuando soy iluminado en esta gracia del Padre, que fue manifestada en el propósito eterno que es Cristo, esa gracia forma mi identidad. Y al formar mi identidad, escúcheme bien, no tendré más alto concepto de mí que el que debo tener. No tendré más alto concepto de mí que el que debo tener. Por lo tanto, amados hermanos, si usted es orgulloso, si es soberbio, altivo, si se siente en la mamá de todos, usted necesita saber que la gracia es la que regula su función y la gracia es la que le da identidad como hijo de Dios. Por lo tanto, tendrá que soltar todo su currículum, todo lo que usted ha sido humanamente. Cuando el apóstol Pablo entendió esto, cuando se le ilumina a Pablo esto, él dijo en Filipenses 3, miren, si alguien tiene de qué jactarse, de qué gloriarse, soy yo. Imagínense, yo soy esto, soy aquello. He estudiado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, fariseo, ciudadano romano, todo lo que alguien puede tener como currículum. Pero él dijo, todo eso lo estimo como basura, porque ahora yo no soy lo que dicen los títulos que soy, sino lo que la gracia dice que yo soy. Y la gracia de Dios dice que yo soy un hijo porque Él me engendró, no porque yo lo alcancé, no porque yo le busqué, sino porque Él en su gracia me alcanza y me establece para que su propósito eterno sea manifestado en esta tierra. Entonces, no olvide, la fuente de su función es la gracia. Por eso a veces cuando alguien dice, yo no quiero servir al Señor, no quiero hacer nada, no quiero trabajar, renuncio al ministerio, no te imaginas, hermano, que lo que tú haces en una congregación no es más que una función que su gracia te ha dado, porque la principal función o el principal ministerio es el que nosotros podamos expresar a Cristo como el Hijo Eterno, formándose en nosotros y nosotros conformándonos a la imagen de Él para que Él sea visto. Ese es tu ministerio. Lo demás son funciones que por la gracia se te ha permitido llevar a cabo. Por lo tanto, hablar de la gracia es hablar de un golpe bajo al orgullo humano, un golpe bajo a toda elocuencia humana, a todo atributo humano y a todo mérito humano. La gracia mata todo aquello que no sea la gloria de Dios. Por lo tanto, amados, la gracia forma nuestra identidad como hijos de Dios, haciéndonos madurar. Y hace que yo comprenda mi naturaleza en Cristo y se forme mi carácter como hijo. Porque si bien podemos quedarnos con el entendimiento de que somos hijos, pero podemos vivir como hijos malcriados, como hijos que pretenden que todavía con bigote y barba se nos dé el biberón. Pero cuando tú comprendes el poder de esta gracia, ahora tú eres un hijo maduro, que funciona de acuerdo a su propósito eterno, que su propósito eterno ha regulado tus expectativas, que ya no operas desde las ambiciones humanas, ya no quieres ser el protagonista de la escena, sino que sabes que el protagonista siempre será Él, porque Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, desde esa realidad, de ese glorioso propósito que nos gobierna, entonces esa gracia, como Pablo dijo a Timoteo, esa gracia determina mi función y mi rol específico dentro del cuerpo. Y es entonces cuando Pablo dice con mucha claridad en Romanos 12, que cuando nosotros somos transformados por la renovación del entendimiento, comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios. Y más adelante dice, y cada uno tendrá un concepto claro de sí mismo. Nadie tendrá más alto concepto de sí. En otras palabras, cada cual comienza a verse desde la óptica de la gracia, desde la función que esa gracia le ha permitido desarrollar. Pero más allá, cada cual será gobernado por un propósito llamado el propósito eterno de Dios, que no es más que la vida de Cristo en nosotros, siendo manifestada para que todo ojo le pueda ver, para que todo ojo le pueda ver. Y así como para ir aterrizando, mis amados, la gracia de Dios moldea, trabaja
Desarrolla mi carácter para que el carácter que se exprese sea el de Cristo. Esto también le duele mucho a la genética adámica, porque siempre quiere aparecer, pero cuando la gracia se te ha iluminado, que fue algo que el Padre te impartió desde antes de los siglos, de los tiempos, entonces esa gracia moldea tu carácter, esa gracia hace que cada día lo que se exprese a través de nosotros como hijos entendidos sea el carácter de Cristo. La pregunta que podemos hacer en este punto de la clase es la siguiente: ¿se puede ver el carácter de Cristo en tu vida? ¿Se puede ver el carácter de Cristo donde tú trabajas? La gente puede decir que lo que tú expresas es algo diferente. ¿Tu familia puede decir que lo que tú expresas es algo diferente? Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Por lo tanto, la gracia también es la que me reordena, es la que me dirige al desarrollo del propósito. Porque mientras la gracia y el propósito están siendo uno, que es Cristo, porque la gracia es Cristo y el propósito eterno es Cristo, ambos operan en mí. El propósito fue lo que me trajo a esta tierra y la gracia es la que me dirige, es la que me hace pensar de acuerdo a ese propósito. La gracia de Dios, cuando es entendida, hermanos, es una mentira de las tinieblas. Escúcheme, es una mentira de los principados religiosos. Decir que la gracia es licencia para pecar, porque cuando entiendes la gracia por la obra del Espíritu es cuando eres un hombre y una mujer más humillado ante el Señor, más lleno de la gloria y la realidad de Dios, y sabes que ya no operas en naturaleza pecaminosa, sino que la gracia de Dios te ha empoderado para vivir la vida de Dios en esta tierra. Por lo tanto, por la gracia de Dios soy, dice Pablo, soy lo que soy y trabajo. Lo que indica esto es que la gracia me da entendimiento primero de lo que soy. La gracia me da entendimiento primero de lo que soy y segundo de lo que hago. ¿Está claro esto, no? La gracia me da entendimiento de lo que soy y luego está el hacer. Cuando alguien, el propósito eterno, le ha gobernado y le gobierna, su gracia que trabaja a la par con el propósito eterno, que es Cristo mismo, el conjunto de todo, esa gracia me ayuda a entender lo que soy. Y si usted viera lo que somos, podríamos hacer otra enseñanza larga. Lo que somos hijos, somos herederos, somos resucitados, somos bendecidos. Eso tiene que estar claro para poder funcionar, para que entonces lo que hago no sea contrario, para que entonces lo que hago no me exalte, no me saque de la línea correcta del propósito. Note, cuando Dios crea al hombre, dice la Biblia en Génesis 1:26, que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Usted sabe que esas dos palabras implican o indican naturaleza e identidad. Naturaleza e identidad. Lo tercero que hace Dios es y les dijo Dios: gobiernen. O sea que en ese momento el propósito era que ellos gobernaran. Pero Dios no expone el hombre al propósito sin antes no darle naturaleza e identidad. Y el problema de hoy es que andamos en puestos de gobierno sin saber quiénes somos. Pablo dijo: por la gracia de Dios soy. Primero sabía quién era. Cuando alguien es expuesto a una posición de gobierno, hermano, si usted quiere probar el corazón de alguien, dele poder, dele gobierno. Pero a un hijo entendido en que el propósito eterno regula sus expectativas y la gracia de Dios lo hace entender quién es y lo que puede hacer, entonces no importa dónde esté, pero siempre se mantendrá reguladas sus expectativas por este glorioso propósito eterno de Dios. Entonces la gracia de Dios moldea lo que soy y lo que hago. Repito, la gracia de Dios moldea lo que soy y lo que hago. Por lo tanto, mis amados, esta realidad, lo que nosotros podemos hacer, está basado en lo que somos. Voy a repetirlo. Lo que nosotros hagamos debe estar basado en lo que somos. Somos uno con el propósito eterno y lo manifestamos por la gracia. O Él se manifiesta a través de nosotros.
nada que ver yo ahí. Él se manifiesta. Entonces, lo que yo hago siempre estará regulado por lo que soy. Y lo que soy, lo soy es por la gracia de Dios. Bendita gracia de Dios, hermano. Porque el bendito día que esta gracia se me es iluminada por el Espíritu en mi vida interior, ese día entonces se cambió la perspectiva de que éramos la cuarta persona de la Trinidad o la Coca-Cola más famosa del desierto, como muchos dicen. Simplemente usted y yo somos lo que somos por la gracia del Padre. Y su propósito eterno regula todas nuestras expectativas. Por lo tanto, por gracia somos, por gracia trabajamos. Cuando nuestra función, ojo, cuando tu función deja de exaltar la gracia, entonces has perdido el horizonte de lo que eres. Cuando tu función deja de exaltar esa gracia gloriosa del Padre, has perdido el horizonte de lo que eres. Yo te digo en esta noche en el nombre de Cristo Jesús, que la gracia te hace efectivo para manifestar el propósito. Sin la gracia de Dios no hay manifestación de este maravilloso propósito eterno de Dios. Y para los amados de la casa Centro Integral Vida y Luz, quiero que recuerden la visión de la casa. ¿Y saben cuál es? Que somos una iglesia entendida en la realidad de la gracia, el reino y el nuevo pacto, que expresa a Cristo en todo lugar, manifestando su propósito eterno y anunciando al mundo la reconciliación en Cristo. Si esa visión la has agarrado, siempre se regulará tus expectativas. Por lo tanto, amados, necesitamos conocer el propósito eterno, porque si yo no conozco su propósito eterno, jamás regulará mi realidad de vida, ni caminaré enfocado en esta gloriosa vida que el Padre en Cristo nos ha dado. Entonces, les saludo en el nombre del Señor y que de esto que hemos hablado hoy usted pueda haber tomado nota y pueda pensar, y que oro que el Espíritu Santo abra los ojos de su entendimiento para que usted sepa que la gracia de Dios que le fue dada antes de los tiempos de los siglos regula lo que usted es y lo que hace. Si todo gira alrededor de lo que tú haces, tienes que conocer la gracia, porque la gracia te lleva a regular esas cosas, y lo que eres es por la gracia, y lo que haces será el resultado de esa gloriosa realidad. Amados, bendecidos, saludos a todos los que han estado conectados. Comparta esta clase ahí en su Facebook, la puede compartir y allí para que otros también puedan ser edificados. Y bendecidos, amados, sigan siendo felices. El pastor les dice, chao.